el llamado dios Elohim, Baal. Fue un poderoso que no podemos pasar por alto en la búsqueda de la historia perdida de nuestros orígenes. Los datos que se van a señalar son reveladores, y seguro, te impresionará el grado de importancia de esta deidad en el panteón de seres visitantes en el pasado, y que vivieron en la tierra por varios miles de años. Baal era uno de los dioses Elohim más importantes de la antigua Canaán. El nombre Baal es por el cual se le conocía en la antigüedad, en la región donde se ubica el Israel actual y otras regiones vecinas. La cuna de su morada se ubicó en una región conocida con el nombre de Ecrón, cercana a la región de los fenicios, que más tarde deformarían la imagen de esta deidad, fabricando rituales que hasta hoy son conocidos por su grado de crueldad. El nombre de Baal también es un nombre que podría aplicarse a muchas deidades masculinas de la región, y como ya hemos visto en otras historias, a los Elohim se le aplicaban nombres según algunos rasgos individuales, lugares donde vivían, e incluso a capacidades o cualidades particulares. Pero se utiliza con mayor frecuencia a Baal, como Baal Hadad, el dios de las tormentas y la lluvia. Y si quieres buscarlo en la Biblia, es posible hallarlo en Éxodo, pero también en Reyes 1 y 2, donde se lo retrata de forma negativa. En la época de la Reforma Protestante, se le aplicó la denominación Belcebú, pero explicaremos más adelante del porqué de esa denominación y el por qué se convierte en un demonio o diablo cristiano. En la actualidad, con la apertura de la información, queda claro que las malas traducciones jugaron un papel vital. Debemos comprender que estos habitantes poderosos vivían por miles de años y su paso por la tierra fue durante un largo tiempo. Y durante aquel tiempo, ocurrieron muchos eventos impactantes. Hay que señalar que las uniones carnales y descendencia de estos Elohim son entre hermanos y padres de la misma familia. Baal es hermano de Aserat, también conocida como Ishtar, Astarte y Anat. Pero, al mismo tiempo es esposo de Anat, su hermana. Y sus consortes o compañeras fueron Astarte y Aserat. Y Aserat también fue esposa o amante de Anu. También se sospecha que esta deidad Baal, asociada con la fertilidad y la lluvia, pudo ser el hijo de el Elohim, el Dios Supremo, que se sospecha que se trataría del dios sumerio, Anu. Baal fue esposo y hermano de Anat, la feroz diosa de la guerra. La palabra Baal, en el lenguaje semítico significa señor o dueño, y este título fue dado a diferentes deidades locales en casi todas las ciudades de Canaán. Se cree que posteriormente, y debido a la amplia distribución de una deidad asociada con la lluvia, Baal se convirtió en un dios único y ampliamente conocido, considerado el señor de la tierra y señor de la lluvia y el rocío. Las tablillas de arcilla encontradas en las ruinas de la antigua ciudad de Ras Shamrache, en la Siria actual, contienen una serie de historias sobre cómo Baal se convirtió en el dios de la lluvia y ganó poder sobre las aguas de la tierra. Estas historias se conocen como el ciclo de Baal. Según cuentan algunos relatos, el dios Elohim del mar, llamado Yam, exigió que Baal se convirtiera en su esclavo. Envió mensajeros a Baal, pidiéndole que se rindiera, pero Baal atacó a los mensajeros y los ahuyentó. Pero el Elohim Yam es una deidad formidable, que gobierna el océano con su serpiente mascota Lotan, y da rienda suelta a las tormentas cada vez que pierde los nervios, lo que ocurrió a menudo. Porque parece que Yam no se conforma con ser un mero dios del mar. Quiere ser un dios de todo, en aquello es idéntico a Baal. Esto supone un problema, ya que la vacante ya está cubierta. Se produce un ciclo interminable de discusiones entre Yam y Baal. Para el horror de Baal, a Yam se le concedió el permiso de planificación para un nuevo y magnífico palacio. Al parecer, se saltó los canales habituales y acudió directamente a él, el Elohim supremo de la planificación, para todos conocido como Elión, y posiblemente sea el mismo, Anu. Baal, cuyos propios planes para un nuevo palacio habían sido rechazados, se llenó de celos. Se declaró la guerra. Pero Yam
no se dejó vencer fácilmente y le dio a Baal una buena paliza. Como último recurso, Baal sacó a escondidas 2 garrotes de alta tecnología fabricados por su Elohim amigo llamado Cotar Wakasis, y revirtió la situación sin miramientos. Ahora Yam se mantendrá en silencio, al menos, hasta la próxima batalla. Baal, por el grado de importancia que tuvo entre los Elohim más poderosos, también tuvo a más deidades bélicas que lo acechaban constantemente. Y es el caso del enfrentamiento con otro poderoso Elohim, llamado Mot. El siguiente relato puede parecer trivial, pero los enfrentamientos entre los Elohim eran constantes y los motivos eran muchas veces insignificantes, tal cual ocurrió en esta ocasión. Se narra que la batalla entre Baal y Mot, el dios de la muerte y la infertilidad, ocurrió después que Baal le pidiera al Elohim Cotar le construyera una morada imponente en lo alto en Ecrón. Cuando esta fue terminada, Baal hizo una celebración e invitó a muchos Elohim a su inauguración, pero no invitó a Mot. No hay mucho misterio en la negativa de esta falta, si bien entre los Elohim, este tipo de rechazos se suele tomar como graves y generaban de inmediato una hostilidad y enemistad. Pero Baal tenía sus razones para no invitarlo, ya que Mot, al parecer, tenía atributos físicos formidables y este Elohim Mot lo usaba para conquistar a otras diosas y una de estas era la esposa de Baal, la diosa Anat. Este Elohim Mot se sintió muy insultado, pero luego Mot esperó un tiempo y le pidió a Baal para que viniera a cenar al inframundo, la tierra de los muertos. Aunque Baal desconfió un poco y tuvo miedo, no pudo rechazar la invitación. La comida servida en la mesa de Mot era barro, la comida de la muerte, y cuando Baal se la comió, quedó atrapado en el inframundo. Mientras Baal estaba en el inframundo, el hambre golpeó la tierra de los humanos que lo adoraban. Entonces, el dios, él, buscó a alguien que reemplazara a Baal. Asera, una de las diosas de la fertilidad, convenció al dios, él, para que diera el trono de Baal a su hijo Achtar. Pero cuando Achtar se sentó en el trono, sus pies ni siquiera tocaron el suelo. Al darse cuenta de que no podía ocupar el lugar de Baal, Achtar cedió el trono. Mientras tanto, la esposa y la hermana de Baal, la feroz diosa Anak, viajó al inframundo. Enfrentó a Mot en batalla y usando un arma con forma de abanico, separó a Mot en pedazos, luego quemó los pedazos, los molió en un molino y los plantó en la tierra. Estas acciones devolvieron la vida a Baal. Mucho después, Mot fue restaurado a la vida, y los 2 Elohim lucharon entre sí de nuevo. Al final, la diosa del sol Chapak los separó. Finalmente Baal recuperó su trono y su territorio. La adoración de Baal estaba muy extendida en el antiguo Oriente Próximo. Las tablillas de arcilla del Ras, Escham-Rach, que relatan el ciclo de Baal, datan del año 1500 a.C. Baal también fue una deidad popular en Egipto, entre 1400 y 1075 a.C. Y en Mesopotamia, Baal era conocido por los babilonios y los asirios y se identificaba con sus dioses nacionales, Marduk y Achur. Los griegos lo llamaron Zeus. Veamos un relato muy importante. Como los otros habitantes de Canaán, los antiguos hebreos adoraban a dioses locales llamados Baal, y lo honraban dándole nombre a sus hijos humanos y medio humanos con nombres que terminaban en Baal. Como fue el caso de Isbaal, el hijo del rey Saúl. El dios hebreo Yahvé parece haber compartido muchas de las conductas de Baal. Sin oponerse por un largo periodo, el nombre de Yahvé comenzó a perder importancia como el Elohim asignado a los hebreos. Pero en el año 900 aproximadamente, Yahvé impuso restricciones a los adoradores de Baal. A medida que la adoración se fortaleció a Yahvé, este se hizo más importante, y Baal y su hermana Asera fue perdiendo importancia ante los hebreos. Pero, en el 800 a.C., una reina de Israel, llamada Jezabel, introdujo un culto a Baal.
Ella estableció el culto como una rivalidad a la adoración oficial de Yahvé. La oposición a Baal se hizo tan fuerte que en el siglo siguiente el nombre Baal fue reemplazado por el término Bochet, que significa vergüenza. En textos posteriores, el nombre del hijo de Saúl fue cambiado de Isbaal a Isboset. Más tarde, los cristianos consideraron que Baal era el nombre de un demonio. En el Nuevo Testamento de la Biblia, Belcebú es uno de los nombres que Jesús le dio a Satanás. En algunos lugares, aparece como el principal ayudante de Satanás y no como Satanás en sí. El nombre viene de Baal-Zebub, el nombre del dios de la ciudad filistea de Ecrón. Baal-Zebub, que fue traducido como el señor de las moscas, y al parecer la traducción debió decir, el señor de la casa. De aquella casa, la que fue construida por el Elohim Kotar, en lo alto de Ecrón. Analizar quién fue el dios Yam es importante, para comprender muchos avances y misterios que ocurrieron en islas y continentes antiguos como la Atlántida, Isla de Pascua y otros lugares. Estos Elohim tenían muchas tecnologías, armas y poder suficiente para generar el caos a gran escala, como ya se relata en libros e historias en el Bhagavad Gita, y como también ocurrió en el diluvio. Entonces, quizás el mismo hundimiento de la Atlántida es posible que sea el resultado de una de esas violentas batallas entre poderosos Elohim, con sus armas de destrucción masiva, que es posible encontrar en muchos relatos antiguos. Pero hablar del dios Yam es otra hermosa larga historia que dejaremos para otra oportunidad. Finalmente podemos decir que Baal nada tiene que ver con demonios o cultos satánicos. Por lo que se rescata de los relatos, Baal fue muy considerado y respetado en su región. Todas las malas atribuciones siempre fueron producto de la rivalidad entre dioses. La historia, de ser cierta, ayuda a comprender mejor lo que ocurrió en aquel tiempo de la historia repleta de momentos increíbles, que sirven para seguir buscando esta huella de seres que nos visitaron y dejaron este sorprendente registro.